cofrades, señoras y señores. Gracias a todos por acompañarnos en la celebración del 10º aniversario de la constitución de nuestra hermandad. Lo teníamos previsto para la tarde-noche de ayer, día 15, pero el destino ha querido que lo hagamos en la mañana del domingo, que es, a fin de cuentas, nuestro día natural. Advertirles que lo que van a oír no lo podemos denominar como un pregón a la usanza, sino que lo que he pretendido es compartir con ustedes algo de lo acontecido en estos últimos años. Y al tercer día resucitó. Esta era la leyenda que se podía leer en las camisetas blancas junto al rostro del Santísimo Cristo del Triunfo. El triunfo que los costaleros portaban orgullosos junto a sus corazones y sobre sus hombros. El triunfo de la bondad sobre la vileza, de la esperanza sobre el desaliento, de la humildad sobre la soberbia, de la honestidad sobre la corrupción, el triunfo de la misericordia sobre la intransigencia, de la nobleza sobre la envidia, de la paciencia sobre la desesperación, de la paz sobre la ruptura, el triunfo del perdón sobre la venganza, de la generosidad sobre la codicia, de la verdad sobre la hipocresía, el triunfo del silencio sobre la agitación, de la vida sobre la muerte y, en definitiva, el triunfo del amor sin límites. No debería comenzar a relataros la corta historia de esta hermandad desde que comenzó a fraguarse hasta el día de hoy, sin antes agradecer de corazón a todas aquellas personas, entidades y hermandades que han hecho posible que la idea que nació hace 18 años fuese poco a poco cogiendo forma y, gracias a la colaboración desinteresada de todos ellos, poder hacer realidad este humilde sueño que no solo lo hacemos visible cada mañana de Domingo de Resurrección, sino que se hace palpable en los actos que la hermandad lleva a cabo a lo largo del año. Agradecer al Consejo de Hermandades de Ceuta, que desde un primer instante hizo suya la iniciativa que la Mesa Permanente sometió a la aprobación del Pleno. Creo recordar que fue apoyada de una manera unánime por todas y cada una de las hermandades que lo componían. Agradecer a la Hermandad de la Amargura, que con una generosidad digna de ser resaltada, cedió en su momento al Consejo de Hermandades la advocación de Jesús resucitado, que hasta aquel momento figuraba en el título de su hermandad. Agradecer a la Hermandad de las Penas, que durante los 5 primeros años soportó el peso de la salida procesional, cediendo para esos domingos no solo el paso en el que procesiona el Cristo de la humildad y paciencia, sino a una gran parte de los costaleros que calza, y si esto fuera poco, lo completaba con el cuerpo de acólitos que precedía al Santísimo Cristo del Triunfo. Agradecer a la Cofradía de San Daniel, que recogió el testigo de manos de la Hermandad de las Penas, cediéndonos el paso de nuestro patrón San Daniel, ofreciéndose cuando más falta nos hacía. Nos tendió las manos y algo más para que pudiésemos seguir procesionando al Santísimo Cristo del Triunfo por las calles de nuestra ciudad. Sin esa ayuda en ese momento no hubiese sido imposible poder darle la continuidad que el proyecto ha tenido. Por eso, damos las gracias tanto a Ana como a todos los componentes de su Junta de Gobierno por la ayuda que nos han prestado y que nos siguen prestando a día de hoy. Agradecer igualmente a la Cofradía de Paz y Piedad, que desde el principio comprendieron que la iniciativa del Consejo primero, de la Asociación Proculto después y de la Hermandad finalmente no era la de poner una hermandad más en la calle, sino que lo que buscábamos era celebrar la resurrección de Jesucristo de la manera que los cofrades sabemos hacerlo. Celebrar el día más importante para todos los que nos sentimos cofrades, cerrando de una manera alegre y esperanzada la pasión y muerte de Jesús vivida durante toda la semana, enfocando nuestras vidas a sentir la presencia de un Dios vivo entre nosotros durante todo el año. La Cofradía del Valle lo demostró desde el principio, arropándonos y acompañándonos de una manera corporativa en nuestras celebraciones del Domingo de Resurrección. Agradecer de una u otra manera a hermandades como Nazareno, Flagelación, Buena Muerte, Veracruz, Dulce Nombre, Medinaceli y Rocío o a la Cofradía de África, ya que cada vez que hemos solicitado ayuda pidiéndoles enseres
con los que poder procesionar, nos han dado toda clase de facilidades y nos han prestado su colaboración. Por eso es de buen hermano daros a todos las gracias por la ayuda recibida y que a fecha de hoy continuáis prestándonos. No puedo olvidar agradecer la valiosa colaboración prestada por el presidente de la ciudad, don Juan Jesús Vivas Laras, o a nuestro querido Francisco Correro Tocón, vicario general de la diócesis de Ceuta en aquellos tiempos, que no solo colaboraba con nosotros para que se cumplieran los objetivos que nos habíamos planteado, sino que nos daba ánimos cuando surgían las dudas o los escollos que fueron apareciendo a lo largo del tiempo que duró la puesta en marcha de esta hermandad. Por último, refiriéndome al círculo más cercano, cómo no dar las gracias a Juan Carlos Mata, a Fernando Sotomayor, a Juanjo Cerro, a Diego Pérez, a Fernando de la Vega, a Francisco Ramos, a José Luis Pérez Viruel, a Manolo Ramírez o a José Luis Soto Soria, y una larga lista de hermanos que desde un principio creyeron e hicieron suya la locura de constituir una nueva hermandad que procesionara en un día inhábil a efectos cofrades, como lo es el Domingo de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de este círculo que he mencionado hace un momento, no debo olvidar a nuestras familias, mujeres, hijos, hermanos, sobrinos, primos, que sin su comprensión, su paciencia y su trabajo no hubiese sido posible poner en marcha este proyecto. Si me permiten, me gustaría agradecer en mi caso el apoyo y el ánimo que he recibido de mi mujer y mis 3 hijos, que siempre han estado ahí junto a mí cuando les he necesitado. Pero realmente al que todos tenemos que dar las gracias por lo que se ha conseguido es a nuestro titular, el Santísimo Cristo del Triunfo, causante directo de que todos nosotros nos congregásemos en torno a Él para dar testimonio de que es verdad, que tenemos a Cristo vivo entre nosotros durante todo el año, que tenemos a Cristo vivo durante toda nuestra vida. Él, y solo Él, nos ha dado la fuerza, la seguridad, el convencimiento y la voluntad de no desfallecer en el intento y nos ha empujado día tras día, año tras año, a saber superar con su ayuda los problemas que han surgido a lo largo de este tiempo. Siempre nos ha guiado de una u otra manera, nos ha hecho encontrar el camino más sencillo, el más directo, para afrontar nuestro día a día, suavizando y puliendo nuestras aristas para intentar no infringir daño alguno en las relaciones con nuestros hermanos. Todo comenzó así. El comienzo de lo que hoy es la Hermandad del Triunfo se remonta al año 2000. Parece que fue ayer, pero estamos hablando de que han pasado 18 años. Hemos cumplido la mayoría de edad y creo que ya es hora de compartir con todos los que estáis aquí presentes lo acontecido en estos años. A mediados del año 2000 formábamos un reducido grupo de personas que llevábamos al Consejo de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. Lo hacíamos con el zurrón repleto de ideas, con convicción, fuerza y sobre todo con ilusión. Ilusión de lo que debíamos hacer, pero si bien estas sensaciones eran las que imperaban, la verdad es que se entremezclaban con un sentimiento de intranquilidad y de responsabilidad por el reto que asumíamos. Teníamos proyectos que poco a poco fuimos acometiendo y dándoles formas a medida que iban pasando los meses, pero entre ellos el proyecto que tuvimos todos claro, muy claro desde el principio, fue darle sentido a la Semana Santa que año tras año escenificábamos en nuestras calles. Me refiero a darle sentido cofrade a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio nos planteamos que no nos podíamos quedar anclados en el Viernes Santo, a las puertas del santuario de Santa María de África, viendo cómo María Santísima de la Soledad daba su última chicotá, intuyendo entre las hojas entreabiertas del portalón la trasera del palio. La escena nos dejaba una sensación de tristeza, de derrota, de vacío, con sensación de orfandad, como si todo se hubiese acabado allí. No podía ni debía de ser así. Si nos sentíamos cristianos, seguidores de Cristo vivo, era una incongruencia que como cristianos cofrades aceptáramos finalizar las semanas de pasión, el Viernes Santo, con la imagen de un Cristo yacente, inmóvil e inerte. Si nos sentíamos cristianos y éramos consecuentes con lo que creíamos,
Estábamos pasando por alto el día más importante para todos nosotros, no solamente para los cofrades. Estábamos dejando de celebrar como cofrades la resurrección de Jesucristo, el día que daba sentido a toda esa semana que habíamos vivido intensamente. Y comenzamos a andar, a sabiendas que no iba a resultar un camino fácil y que encontraríamos incredulidad y cierta resistencia a que la idea fuese tomando cuerpo poco a poco. Iniciamos el camino convocando a todas las hermandades en la catedral para celebrar la misa del Domingo de Resurrección, todos juntos, y felicitarnos la Pascua de Resurrección. Esa fue la primera piedra que pusimos. A los 2 años dimos otro pequeño paso hacia adelante y fue la de organizar después de la misa una comida de hermandad en un restaurante cercano a la catedral, a la que podía asistir todo aquel que le apeteciera pasar un rato agradable, alegrándonos y festejando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo con cariño y con cierta nostalgia, ¿verdad?, aquellas comidas en el Club Natación Caballa, con el salón lleno de hermanos cofrades que entre risas y bromas, ahora sí, finalizaban una semana de pasión, festejando que Jesucristo había resucitado y que estaba entre nosotros, perdonando nuestras faltas, consolándonos en nuestras penas y amándonos sin pedirnos nada a cambio. Pero quedaba quizás el paso más difícil de dar, porque partíamos de cero. Nuestro único patrimonio era el convencimiento y la ilusión de que un día no muy lejano podríamos disfrutar de nuevo del Domingo de Resurrección. Todos confiábamos en que nuestro futuro titular iba a echarnos una mano para que esto ocurriera. Primero, pedimos la colaboración de la Hermandad de la Amargura, como he dicho anteriormente, que tenía como uno de sus 3 titulares la vocación de Cristo resucitado. Pensamos en aquel momento que no era adecuado que una ciudad como la nuestra tuviese 2 hermandades que en su título figurase esta vocación, por lo que solicitamos a la Junta de Gobierno de la Amargura que renunciase a uno de sus titulares, a lo que accedieron generosamente. Una vez que tuvimos la conformidad de la Hermandad de la Amargura, expusimos el proyecto a la Asamblea de Ceuta en la persona de su presidente, don Juan Jesús Vivas Lara, y en él encontramos desde el primer instante la máxima colaboración posible. Quisiera detenerme aquí un momento para hacer un inciso con respecto a las críticas que surgieron y que aún persisten sobre la calidad artística y el tamaño de la talla del Santísimo Cristo del Triunfo. Pues bien, he de decirles que el único responsable de los errores, sí los hubo, durante el proceso de la realización de la talla, es esta persona que les habla. Lo digo desde la más absoluta humildad y reconociendo mis escasos conocimientos artísticos. En aquellos momentos pudo más el deseo de coronar el proyecto de tener en las calles de nuestra ciudad una hermandad procesionando y festejando la resurrección de Jesucristo. Fueron varios los desplazamientos que hicimos a Sevilla, más concretamente a Valencina de la Concepción, un pueblecito cerca de la capital hispalense, donde el imaginero José Manuel Bonilla Cornejo tenía su taller. Íbamos para comprobar in situ la evolución que iba teniendo la talla. Fueron pasando los meses con la inquietud de que pudiésemos estrenar el Domingo de Resurrección en 2004. De esta etapa se me han quedado grabados 2 o 3 momentos que los recuerdo frescos en mi memoria. El primero de ellos ocurrió el miércoles de ceniza de 2004, después del tradicional acto de la lectura de la nómina de salida de las hermandades en el Salón del Trono del Ayuntamiento. Pasamos a degustar las típicas torrijas y el vino dulce, y allí fue donde enseñé a algunos de los asistentes por primera vez el rostro tallado en madera del Santísimo Cristo del Triunfo. La segunda sucedió el 7 de abril del 2004, miércoles santo. Muy temprano embarcamos hacia Sevilla, Juan Carlos Mata, Diego Pérez y este que les habla. Embarcamos para recoger la imagen de Cristo de los talleres de José Manuel Bonilla. Llegamos a media mañana a Valencina de la Concepción, recogimos la talla, la acomodamos en el camión que nos acompañaba e iniciamos el camino de regreso. Hasta aquí todo normal, pero la anécdota sucedió en la autopista Sevilla-Cádiz. Viajábamos detrás del camión en el que iba la imagen y hasta ese momento no nos habíamos planteado el nombre por el que se conocería a la talla.
Cada uno de nosotros sugirió lo primero que se le vino a la mente, pero ninguna de ellas nos pareció bien. No recuerdo quién fue de nosotros el que dijo en voz alta: ¿por qué no llamamos a José Manuel? A ver qué nos dice. Dicho y hecho. Juan Carlos Mata llamó al imaginero y la respuesta de este fue instantánea. Desconozco si lo tenía pensado con antelación o no, pero no pasaron ni 2 segundos cuando Juan Carlos Mata repitió en voz alta: Santísimo Cristo del Triunfo en su sagrada resurrección. Nos miramos y sin decir palabra alguna pensamos que ese era el nombre que debía llevar la imagen que el domingo de resurrección inundaría las calles de nuestra ciudad de alegría y de vida. El tercer recuerdo sucedió también ese mismo día. Serían las 6 de la tarde aproximadamente, cuando el camión se detuvo delante de la puerta principal de esta iglesia catedral. Las puertas estaban cerradas, llamamos y cuando entramos nos encontramos la nave central ocupada por el cuerpo de nazarenos de la Hermandad de la Flagelación, que si no recuerdo mal tenía prevista su hora de salida a las 7 de la tarde. La imagen del Cristo del Triunfo recorrió la nave central de la catedral ante la perplejidad, el estupor y la sorpresa de aquellos rostros que vieron pasar delante de ellos a Cristo resucitado, hasta que desapareció por la puerta por la que se accede a la sacristía. Recuerdo la mañana del 11 de abril de 2004, como si fuera ayer. Me dirigía desde casa hacia esta catedral. Era muy temprano. La noche anterior, la preocupación por el tiempo no me había dejado descansar. La lluvia había estado cayendo de una forma incesante durante toda la madrugada. Corría una brisa fresca que presagiaba que las previsiones nada halagüeñas para aquella mañana se iban a cumplir. Llovería y, por tanto, tendríamos que aplazar un año la salida procesional del Triunfo. Al entrar en la catedral por la puerta de San Cristóbal, lo vi justo enfrente, sobre aquel paso dorado que tan familiar era para mí de los años pasados junto al Cristo de la humildad y paciencia. Un Cristo que ha sido, es y será referencia constante y viva a lo largo de mi vida y que en multitud de ocasiones me ha hecho tomar decisiones desde la perspectiva de su mirada. Al entrar, repito, me encontré solo ante él. Permanecí inmóvil delante de él durante unos minutos, contemplándolo entre la penumbra y el silencio que reinaban en la catedral. Lo sentí majestuoso, firme, poderoso, pero a la vez humilde y cercano. En un instante vi pasar ante mis ojos, como si de una película se tratara, al dulce nombre a lomos de la borriquita, a nuestro Padre Jesús cautivo y maniatado, al Nazareno abrazado a su cruz, a nuestro Padre Jesús caído pero no derrotado, a Jesús atado a una columna, flagelado y humillado, a la humildad y a la paciencia hecha hombre, a la expiración del amor, a la encrucijada, a la vera cruz y a la buena muerte, donde el horror de la tortura y la muerte se transforman en esperanza y dulzura, al buen fin y a la paz en el regazo de su madre, dando protagonismo al silencio, y a Cristo yacente e inmóvil. Él me hizo saber que todo aquello tuvo que suceder para llegar a este momento, que Él lo asumió libremente, por amor a todos nosotros, pero que al que tenía delante de mí en esa mañana era el triunfo, era el camino, la verdad y la vida, que teníamos que sentir y hacer sentir a los demás con nuestro testimonio que Él había resucitado, que con Él todo había recobrado una nueva luz. El sonido de la puerta al abrirse me sacó de mi peculiar diálogo con Él, pero antes de que desapareciera de mi mente, alcancé a pedirle que nos ayudara una vez más, que mejorara el tiempo para que pudiésemos disfrutar de un domingo de resurrección brillante, alegre y glorioso. La catedral se fue llenando poco a poco de fieles, de cofrades inmaculadamente vestidos para la ocasión, de los estandartes de las hermandades y, por qué no decirlo, de curiosos que querían estar presentes en el reestreno del Domingo de Resurrección, que algunos recordaban vagamente, quizás con cierta nostalgia. La solemne misa dio comienzo a las 11 de la mañana. La ofreció el padre Alejandro Sevilla Segovia, por aquel entonces deán de la catedral,
Y fue él quien, después de la homilía, bendijo la imagen y por primera vez sonó el nombre del Santísimo Cristo del Triunfo en su sagrada resurrección. Título este que fue modificado posteriormente por el que se le conoce en la actualidad. Por acuerdo tomado en la Junta a propuesta de Fernando de la Vega, sustituyendo el término de sagrada por el de gloriosa, ya que entendíamos que la resurrección en sí misma era sagrada y que resultaría más acertada denominarla como gloriosa. Una vez finalizada la misa y con los nervios propios de un estreno, formamos el cortejo con las juntas de gobierno de las 17 hermandades que constituían el pleno del Consejo, portando cada una de ellas su estandarte, acompañada por 4 varas, como marcan las reglas. Se abrió la puerta lateral de la nave de la Epístola, que da acceso a la plaza de San Cristóbal, y la luz inundó el interior de la catedral. En ese momento me vino a la memoria la petición que unas pocas horas antes le había hecho al Santísimo Cristo del Triunfo. Cuando la hermandad asomó a la calle, nos recibió una mañana esplendorosa, con un sol radiante en un cielo despejado de nubes y de un azul celeste intenso, que nos hizo vivir un domingo de resurrección lleno de emociones que guardaremos siempre en nuestros corazones. Y así fue. Desde aquel primer domingo de resurrección pleno y emocionante, hemos vivido muchos otros con la misma intensidad, pero a la vez con un punto de tristeza debido a las ausencias de hermanos que iniciaron el camino junto a nosotros y que Jesús resucitado lo reclamó a su lado. Nunca nos acostumbraremos a despedirnos de aquellas personas cercanas que forman parte de nuestra vida. Hace unos días, cuando estaba justo en este punto de la locución y había escrito: aunque creemos que hay vida después de la muerte, siempre nos inunda la pena cuando llegan estos momentos. Tuvimos la noticia de que un familiar próximo que llevaba luchando con una grave enfermedad había fallecido. En la misa que se ofreció por su alma, uno de los hermanos de José Luis leyó una acción de gracias, una carta que le había dirigido a él y que, entre otras cosas, le decía: nunca podremos entender la muerte porque vemos la vida desde un horizonte temporal, porque no comprendemos que Dios no es inmortal, que Dios es eterno. Eso me hizo pensar. En nuestro caso, la hermandad ha perdido en estos años a unos cuantos hermanos: Rogelio Zamora, Quino Curado, Ana María Ramírez, Isabel Tineo, que han dejado su huella en nosotros, pero quisiera referirme brevemente a 2 especialmente por la proximidad que tuve con ellos. Evelio Ampliato fue la primera persona que me sorprendió desde que comenzó esta aventura. Me sorprendió su fuerza, su valentía al afrontar como afrontaba la cruz que la vida puso sobre sus hombros, llevándola con resignación y con humildad. Pero me sorprendió porque comprobé que esa fuerza le venía de la devoción que Evelio sentía por el Santísimo Cristo del Triunfo. Lo comprobé una mañana que vino a visitarme a mi lugar de trabajo. Se sentó y me dijo: Susi, te traigo un regalito, sé que te va a gustar y quiero que lo tengas. Me entregó a continuación un pequeño paquete envuelto con cuidado. Lo desenvolví y al verlo me quedé en silencio contemplándolo. Consistía en un pequeño portarretrato de mesa que contenía la foto del Santísimo Cristo del Triunfo. Creo que él entendió mi silencio y seguidamente me preguntó: ¿te gusta? Ha quedado chulo, ¿verdad? Lo miré y emocionado le contesté: Evelio, me has arreglado el día. Te agradezco de corazón este regalo y te prometo que siempre lo tendré cerca de mí. Promesa que he cumplido desde aquel día. Hoy el pequeño portarretrato me acompaña encima de la mesa de trabajo que tengo en casa. Y cada vez que lo miro me acuerdo de la lección de valentía y de fe que mi querido Evelio nos dejó a todos. A los pocos meses de este encuentro, Evelio fue al encuentro de Cristo resucitado y allí seguirá, cerca de ti, Señor. Si Evelio fue para mí una sorpresa, mi querido amigo vitoriano, Vito para los amigos, fue un regalo que el Cristo del Triunfo puso en mi camino. Me lo trajo sin esperarlo, pero en muy poco tiempo nos hicimos verdaderos hermanos del Triunfo. Recuerdo nuestras largas conversaciones donde arreglábamos el mundo de las hermandades, compartíamos durante esas charlas nuestras dudas, nuestras diferencias con ciertas decisiones de la Iglesia, pero fundamentalmente aprendí de Vito
su entrega a los demás, su compromiso con las ideas que asumía, su alegría contagiosa en las tareas que acometía y, sobre todo, su sinceridad y honestidad. Descansen todos ellos junto a él. La búsqueda. Hace unos meses, José Ignacio del Rey comenzó su pregón de la Semana Santa de Sevilla preguntándole a los sevillanos: ¿a quién buscáis? La pregunta se la dirigía a los que habían acudido al pregón aquella mañana, pero también se la hacía a los nazarenos, a los capillitas, a los espectadores anónimos y pasivos. Preguntaba a los padres que acuden con su hijo a su primera Semana Santa, o a aquellos que han perdido a un ser querido y se enfrentan a la primera Semana Santa sin él o sin ella, a los preocupados por el tiempo de lluvia para la semana, a los frikis de los ensayos, de los traslados o de los montajes de paso, a los fieles oyentes de programas de radio y televisión cofrades, a los lectores de páginas web, de foros y de redes sociales, a los fotógrafos, a los costaleros, a los priostes, a los jóvenes que se acercan a las hermandades. Y finalizaba preguntándoles a todos los cofrades: ¿a quién buscáis? Él mismo respondía a esa pregunta con dos respuestas: al Jesús que camina entre la gente o a la excusa que ponemos a nuestra feria de las vanidades. Pues bien, la pregunta que hacía José Ignacio del Rey a los sevillanos la podemos aplicar igualmente a las gentes de nuestra tierra. ¿A quién buscáis? ¿Qué buscáis en él? ¿Somos capaces los caballos de traspasar respiraderos y bambalinas para encontrar el verdadero sentido de la Semana Santa? Lo que yo intento buscar, aunque sin éxito la mayoría de las veces, son dos de las muchas cualidades humanas de Jesucristo que desde siempre me han llamado la atención y de las que adolezco hoy en día. Estas cualidades son el silencio y la valentía. Creo, sin temor a equivocarme, que el mundo actual está falto de calma, falto de paz, de sosiego, de prudencia. Adolecemos de silencios. Vivimos rodeados y liderados por el ruido, un ruido que nos aturde, que nos irrita, que nos confunde, que hace de nosotros personas nerviosas, impacientes y en algunas ocasiones hasta agresivas. Pero de la misma forma que estamos sometidos a ese ruido externo, también lo estamos a otro ruido quizás más preocupante que el anterior. Es el ruido que nace desde nuestro interior. Ese ruido que no nos permite escuchar nada o casi nada de lo que el Señor nos está proponiendo continuamente, que nos plantea cada vez que tenemos que tomar alguna decisión, por pequeña que sea, por intrascendente que nos parezca. Deberíamos combatir estos ruidos, tanto el externo como el interno, con el ejercicio diario del silenciamiento. Aunque solo fuesen 5 minutos. 5 minutos que nos vendrían para estar frente a Él cara a cara. Desnudarnos de todos nuestros perjuicios, de todos nuestros miedos, de todas nuestras limitaciones, de todos nuestros frenos. Entremos en lo más profundo de nuestra alma, alejemos de nosotros todo, excepto a Dios y lo que nos pueda ayudar a encontrarlo. Busquémosle en el silencio y preguntémosle: ¿qué quieres de mí, Jesús? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que deje? ¿Habéis oído alguna vez este viejo refrán que dice: el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio? En este mundo que vivimos, donde todos queremos opinar de todo, creyendo que siempre estamos en posesión de la verdad, deberíamos poner en práctica lo que tantas veces hemos leído o hemos escuchado en los evangelios cuando resaltan la actitud que Jesús mantuvo durante toda su vida. Cuando nace, lo hace en un pesebre, en silencio, sin estridencia, sin luces de neón que proclamen su grandeza. Pasa años junto a su familia y nadie sabe quién es. Está en silencio, callado. Durante su pasión, el silencio de Jesús me conmueve. No decía nada, no se defendía. En silencio es azotado, es insultado, ultrajado, coronado de espinas y finalmente crucificado. Callaba.
callaba y callaba. Cayó en la cruz como cayó en el pesebre. Pero también Cristo, cuando resucitó, lo hizo en silencio. No quiso el ruido de la propaganda. Solo algunos gozaron de sus apariciones y de su presencia gloriosa. Jesús habló cuando debió y cómo habló. Pero su silencio no fue un silencio hostil, sino un silencio amable. Debemos de llevar este silencio a nuestras vidas. Tenemos que saber cuándo debemos hablar, pero sobre todo cuándo debemos callar. Es un arte que debemos intentar ponernos en práctica en nuestro día a día. Dicen que callar de sí mismo es humildad. Callar los defectos ajenos es caridad. Callar a tiempo es prudencia. Y callar en el dolor es heroísmo. Aprendamos a callar, pero que nuestro silencio no sea un silencio hostil, sino un silencio amable como el de Jesús. Y dejemos que sea nuestro rostro el que hable con una sonrisa de bondad y de comprensión. Javier Melloni, sacerdote jesuita, decía que el silencio no es la ausencia de la palabra, sino la ausencia de ego. Yo creo que a veces me sobra ego. La segunda cualidad a la que me he referido antes es la valentía. Otra cualidad de Jesús que me atrapa siempre que lo leo es su actitud valiente. Esa conducta fuerte que demostró en el templo al defender el verdadero culto a Dios. Siempre se nos indica que hay que leer los signos de los tiempos para mostrar a Cristo en la sociedad actual. Vivimos unos momentos donde el Evangelio y el seguimiento de Jesús están a la baja en la cotización. Las críticas, las incomprensiones, los juicios condenatorios contra la Iglesia y cuantos anuncian el Evangelio están a la orden del día. Hoy los cristianos somos tibios ante situaciones que atentan a nuestra creencia y nos escondemos detrás de palabras como tolerancia, diálogo y renunciando a actitudes valientes, actitudes comprometidas con las ideas en las que creemos. Tomemos, pues, ejemplo de Jesucristo y seamos valientes, dando testimonio público a los demás con nuestra vida. Ya estoy finalizando y quisiera concluir este pregón con unas palabras escritas hace 38 años. No las conoce nadie, pero en esta ocasión, haciendo el pregón de la resurrección, vi que hace 38 años, aunque yo no lo sabía, creía en la resurrección. Y están dedicadas a mi padre, a los pocos días de fallecer. Mi padre no era un cristiano practicante como lo pueda ser yo, aunque dentro de unas limitaciones, pero era respetuoso con las creencias religiosas. Creo que en el fondo de su corazón creía en él. Mi madre un día me comentó que antes de que mi padre entrase en coma, se incorporó en la cama del hospital, abrió sus brazos en cruz, rezó un Padre Nuestro y después ya no volvió a despertar. En esos momentos de angustia y de dolor por la pérdida de la persona que más he respetado y más he querido en mi vida, al sentirme perdido, dolorido, desorientado, sin saber qué hacer y sin saber a quién pedir ayuda, las palabras de Jesucristo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, me sirvieron para mandarle este mensaje de esperanza y de paz. A estas palabras la titulé Padre, no temas. Y dice así: Padre mío, cuando la voz se apaga y el universo la envuelve con su negrura infinita, cuando la mirada viva se torne vaga y vacía, cuando el suspiro se convierte en eco de su propio suspiro, cuando el corazón lata su canción del adiós final, cuando el cuerpo libre su postrera batalla y desfallezca en sí mismo, cuando la llama de la vida queme sus últimos rescoldos de esperanza, Padre, no temas si la oscuridad te envuelve. Padre, no desfallezcas al verte tan pequeño y solo. Padre, no cejes en tu intento de buscar la luz, porque un rayo de luz redentora se filtrará entre la oscura y espesa maraña de los siglos, y esa luz será tu luz, que te llenará de paz y de bien.
Padre mío, no temas si la oscuridad te envuelve. De aquí en 7 días vamos a estar a la puerta de un portal de Belén, asistiendo al nacimiento del niño Jesús. Aprovechemos pues la oportunidad de darle la verdadera dimensión y el verdadero sentido a estas fechas, que no nos quedemos solo en lo superficial, profundicemos en nuestro interior y que a pesar del ruido que nos envuelve en estos días, seamos capaces de encontrar a Jesús en el silencio de nuestro corazón. Feliz Navidad, Navidad a todos. Buenos días. Bueno, voy a llamar a...